Con la perseverancia de los santos. Para poder entender este tema, yo quisiera que pueda abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, del 28 al 39. Lo vamos a leer juntos, ¿qué le parece? Es uno de los pasajes más conocidos y más renombrados de la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Fíjense la seguridad del apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, ¿no? Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por hablarnos a nuestros corazones. Gracias por ministrarnos. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí, en este tiempo, Señor, para que podamos entender que tú nos llamas, que tú nos das vida nueva y que tú confirmas esa vida que nos diste, dándonos la capacidad para llegar al final de la carrera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, hablando de este tema central que nosotros vimos a lo largo de este texto, Jesús lo resume diciendo esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, 28 al 30. Dice, Jesús les dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. ¿Qué es la doctrina de la perseverancia de los santos? Yo quisiera hacer como una modificación al nombre, porque si nosotros hablamos de perseverar, la perseverancia de los santos, estaríamos viendo solamente una cara
de esta enseñanza y nos daría la idea o pensaríamos que esto es algo que solamente se lleva a cabo a través de nuestro esfuerzo. Si yo le digo debemos perseverar hasta el final, usted va a pensar solamente que se tiene que esforzar, y eso es solamente una parte. Por eso también es conocida esta doctrina como la preservación de los santos. Porque lo que la palabra de Dios enseña a lo largo de lo que vimos en Romanos y a lo largo de lo que Jesús está diciendo es que es Dios el que preserva a sus escogidos y desde la eternidad pasada los lleva a la eternidad futura en su amor, en Cristo. Y Él dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas, y mis ovejas me siguen y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿qué enseña esta enseñanza? La perseverancia de los santos quiere decir, o la preservación de los santos quiere decir que todos, absolutamente todos los que han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y preservarán su fe con todos los creyentes hasta el final de sus vidas. Y podrán ver a Dios en gloria. Y solamente los nacidos de nuevo verdaderamente lo harán. Ahora, debemos entender que la vida cristiana comienza para el hombre cuando es regenerado, hay un nuevo nacimiento. Y Dios le da fe y este hombre comienza la vida eterna. Hay un comienzo, pero termina en la consumación de esa vida eterna cuando recibe un cuerpo glorificado y pasa a estar por siempre y para siempre jamás con el Señor. Pero eso no es algo inmediato. En el medio hay algo que se llama perseverancia y nosotros debemos perseverar. Y todos los que han nacido de nuevo verdaderamente van a hacerlo. Y saben, hay muchos pasajes que hablan de esto en la Biblia. Y yo quisiera mostrarles algunos de ellos. Fíjense lo que dice San Juan capítulo 6, 38 al 40. Está hablando Jesús y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos se van a perder? Nada. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está diciendo que todo lo que viene a Él viene del Padre, porque el Padre le trae. Y la voluntad del Padre es que todo lo que el Padre le da, el Hijo no pierda nada. Lo que está diciendo es que en el día final Cristo le resucitará, y no hay indicio de que Jesús va a resucitar para condenación. No, lo va a resucitar para darle vida eterna.
Este pasaje enfatiza que la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre son una. ¿Y saben cuál es? Que no se pierda ninguno. Gloria a Dios. Dice, y el Padre y el Hijo son uno. Entonces hay un interés en el centro neurálgico de la voluntad del Padre y del Hijo sobre sus escogidos, y es que no se pierda, que no se pierda, que no se pierda. Fíjense lo que dice también otro pasaje hablando del mismo tema. San Juan 10, 27 al 30, es lo que habíamos leído anteriormente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Acá Jesús está diciendo que los que le siguen son sus ovejas y Él les da vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano. Pero aún más importante, la palabra griega que se usa en este lugar da un énfasis un poco más certero. Dice, lo que está diciendo es con toda certeza. Yo les aseguro con toda certeza que no perecerán jamás. Las ovejas de Cristo, con toda certeza, dice Él, no van a perecer. ¿Por qué? Porque Él les da vida eterna, su salvación. Cristo le dice, yo les doy vida eterna, con toda certeza no perecerán. Romanos capítulo 8, versículo 1. Fíjense lo que dice este versículo tan importante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sería injusto que Dios aplicara castigo eterno a los creyentes sobre los cuales no hay ninguna condenación. ¿Cuánta condenación hay para los que están en Cristo? Entonces es injusto que Dios aplique condenación sobre ellos. Porque ya ha sido pagado todo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjense lo que dice este texto. Este texto es maravilloso. En él, fíjense, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fíjense lo que pasó. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello, y fíjense qué es. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra griega que se traduce aquí es garantía. Y saben, da la idea central de que alguien viene y compra una cosa y paga la primer cuota. Y se compromete a pagar las demás cuotas sucesivamente para retirar lo que ya pagó. Bueno, si usted compra una casa, usted paga, da la entrega y después se compromete, pero resulta que usted hizo un compromiso en dólares y resulta que usted vive en Argentina y resulta que el dólar se dispara y no lo puede cancelar, entonces usted pierde lo que había sellado. Pero aquí estamos hablando solamente de dinero. Pero Dios
se compromete en su palabra y Él dice algo. Pone como garantía, como cuota y como marca su propio espíritu. Ahora leamos de nuevo el pasaje. Leamos de nuevo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo te dejó como garantía su Espíritu adentro tuyo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que Él venga y digo, Él es mío, yo pagué quebrando a mi hijo, Él me pertenece, vengo a buscarlo, ya pagué por Él. Amén. Gloria a Dios. Todos los que tienen en sí el Espíritu Santo, todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, tienen la promesa inmutable de Dios y la garantía de que la herencia de la vida eterna será en el cielo suya con certeza. Dios respalda con su propia fidelidad la promesa que hizo y deja como garantía el sello de su Espíritu en nosotros. Ahora, fíjense cómo los textos hablan con claridad. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. ¿Alguien me prestaría un pañuelito? Porque creo que hoy voy a llorar mucho más. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y fíjense, ¿cuándo se consuma? ¿Cómo se consuma? Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro le está diciendo a sus lectores que son ellos a los cuales el poder de Dios los protege mediante la fe. El poder de Dios para protegerlos actúa mediante la fe. Y la palabra que se usa aquí es la palabra que significa impedir que se escape. Pero también significa proteger de un ataque. Escuche esto. Dios está preservando al creyente, dice, sois guardados por el poder de Dios, para que el creyente no se escape de su reino, impedir que el mismo creyente se escape de su reino, pero también está protegiéndolo de los ataques externos. Todo esto mediante la fe. Dios opera dándonos salvación y dándonos fe, y mediante esa fe el poder de Dios actúa para protegernos, para que nosotros no nos descarriemos y para también protegernos de que los ataques externos nos alejen del Señor. ¿Leemos de vuelta el pasaje? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todos los que han nacido de nuevo, todos estos textos hablan que todos los que han nacido de nuevo van a perseverar y van a ser preservados y van a llegar al final para ser salvos. Todos. Pero solamente los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los que no han nacido de nuevo no van a llegar al final de la carrera. Y solo los que perseveren hasta el fin significa que realmente nacieron de nuevo. Si no, estaban haciendo una confesión de fe pública, pero su corazón nunca fue cambiado. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos aquí, los hermanos que nosotros, la iglesia visible, no es la iglesia del Señor. Pues esto es una congregación. Y dentro de la iglesia, de esta congregación, está la iglesia. Porque no todos los que van a una congregación son salvos. Pero yo hice la oración de fe. Vine aquí, levanté la mano, pasé al frente. No todos los que dicen Señor, Señor van a ser salvos. ¿Y cómo yo sé, cómo tengo yo certeza de haber nacido de nuevo? Porque esa es la pregunta, ¿no? San Juan capítulo 8, versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Otro versículo, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. Tanto Jesús como Pablo están diciendo que la evidencia verdadera de los cristianos que realmente han nacido de nuevo es que perseveran en la palabra de Jesús. Perseveran en el evangelio que se predicó. Perseveran en la palabra. No hay otra evidencia. Tratan de obedecer al Señor y a su palabra, y tratan de vivir una vida conforme a su palabra. Pablo sabe que hay muchos cuya fe no es real, pero también dice que a la larga se va a saber quiénes son los que no tienen una fe verdadera, porque su participación en la iglesia va a cesar. Si retenéis la palabra, si no la retenéis, creéis mal. Los creyentes genuinos, los que han nacido de nuevo, perseveran en la fe. Pero los que no perseveran, demuestra que su fe nunca fue genuina. Nunca fue verdadera. ¿Y qué demuestran? Los que no perseveran en la palabra.
demuestra que a la larga se apartan. Aunque pueden dar señales externas. Y van a decir, che, pero vos viste. ¿Cómo puede ser que este hombre ahora se está apartando de Dios? Y en este tiempo, en Latinoamérica y en el mundo, está viendo como un tiempo en el cual muchos hombres prominentes y líderes están apostatando de la fe. Hace poco salió la noticia de que un escritor latinoamericano renunció a su fe y dejó de ser cristiano públicamente. Era pastor, después yo a usted le digo, pero es un pastor conocido, de sana doctrina, se apartó. También conocido el pastor Joshua Harris, él lo hizo notorio, uno de los hombres escritores cristianos con mayor tirada en Norteamérica, de los libros más prominentes que hablaban de la santidad en el noviazgo y en el matrimonio, renuncia, primero se separa de la esposa, renuncia a la fe y después va a un evento del orgullo gay, apostatando a su fe. Y lo último que leí ahora hace poco es que el cantante, el líder, cantante y compositor del movimiento de la iglesia Hillsong también renuncia a su fe. Bueno, no es algo que no esté en la palabra. Himeneo y Fileto habían empezado a servir a Dios y habían seguido con Pablo en su viaje misionero y en el último tiempo se apartaron amando el mundo. Entonces, ¿qué? Hay personas que muestran una evidencia, apariencia de piedad, pero su corazón no fue cambiado. Y fíjense, el ejemplo más claro es el que tenemos en la persona de Judas. Judas había pasado 3 años en su ministerio activo con 12 hombres y la noche que entrega al Señor, cuando el Señor le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, Jesús antes le dice, hay uno, el que está acá en medio nuestro, uno de nosotros, es el que me va a entregar. Y ninguno de los 12 desconfió de Judas, porque había hecho una manifestación aparente, visible, de creer en Jesús. Tal es así que nadie desconfió de Judas, que todos empezaron a decir, ¿seré yo? Nadie desconfió de Judas. Pero Jesús sabía que su corazón estaba corrompido. Ahora fíjense cómo es importante que Jesucristo, el Señor, el que descendió de su trono de gloria, tomó cuerpo y está a punto de consumar nuestra salvación y resucita y asciende. La oración de Jesús es la que define nuestra salvación. Jesús dice, yo no oro por el mundo, oro por los que el Padre me dio. Y fíjense cómo ora y qué le dice a Judas, ve y haz pronto lo que tienes que hacer. En cambio a Pedro le dice, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado que no falte tu fe, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben qué sostuvo a Pedro? Era la misma afrenta. Los dos estaban negando a Cristo. Los dos habían estado apostatando de su fe. ¿Qué tenía de diferente Judas y Pedro? Es que Cristo estaba pidiendo por Pedro. Eso lo sostuvo.
¿Qué puede darnos a nosotros la certeza de que Cristo está orando por mí? Y que yo soy salvo verdaderamente. Y que no estoy haciendo algo solamente por apariencias. Debemos hacernos un par de preguntas. 3 preguntas claves debemos hacernos. La primera pregunta es: ¿estoy confiando en Cristo ahora mismo para mi salvación? Para yo saber verdaderamente si yo he nacido de nuevo, la pregunta que debo hacernos, y esta pregunta debe hacerse usted: ¿usted está confiando en Cristo hoy, en este momento? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Si yo te preguntara, si hoy te murieras y tuvieras que ver a Cristo y Él te dijera: ¿por qué debo dejarte entrar? Si empezás a preguntar, decir: no, yo debería entrar al cielo porque hice cosas buenas, quiero decirte: no eres salvo. En absoluto no eres salvo. No eres salvo. Y debes arrepentirte. Si confías en tu ministerio y en lo que hiciste o las cosas buenas que haces, no eres salvo. Debemos confiar en Cristo como nuestra única esperanza. El versículo más conocido de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Debemos creer, perseverar en la fe todos los días. Todos los días. Todos los días. Nuestra fe, nuestro arrepentimiento no es algo que comenzó. Porque yo recuerdo, ustedes conocen los testimonios de la iglesia, cuando yo me convertí al Señor. Allá en aquel tiempo. Qué fuego que había en mi corazón, ahora estoy frío. ¿Qué le pasó? El cristiano vive un arrepentimiento constante y vive confiando en Cristo todo el tiempo. Que vengas a la iglesia de la gracia irresistible, donde enseñan sana doctrina y donde enseñan, si no confías en Cristo, no te sirve de nada. Esos testimonios deberían omitirse en la iglesia. Lo que deberías decirse es, cada domingo decir: sigo creyendo en Él. Si hoy viene, yo me voy con Él. Esos son los testimonios. Sigo creyendo igual como en aquel día y me sigo viendo salvo por su gracia. La segunda pregunta que deberíamos hacernos es: ¿hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en mi corazón? La Biblia dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Qué dice tu corazón de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Además, no solamente que da testimonio, además, el carácter de Cristo se ve reflejado a través del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Hay indicios de eso en mi corazón? ¿O solamente vengo a la iglesia? ¿Hay paz en mi corazón? ¿Aún con mis enemigos? Los resultados de mi vida ministerial han impactado, han servido para bendecir a otras vidas y a otras iglesias. ¿Qué hice con mi vida ministerial? Otra evidencia es que el cristiano en el cual el Espíritu Santo está obrando persevera en la sana enseñanza. No acepta cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Por eso los apóstoles decían, el que no traiga doctrina no lo reciban. Decía Pablo, los entregué a Satanás para que aprendan a no estar enseñando cosas que no son de la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo ama este libro. Llora sobre este libro hasta que su corazón se rompe. La evidencia de la salvación genuina es que además tiene una relación estrecha con Jesús. Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Cómo es tu relación con Jesús hoy, ahora mismo? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Él es el que controla tus pensamientos. ¿Están supervisados tus pensamientos por Jesús? Tus miradas, tus dichos, tus hechos, las intenciones de tu corazón. ¿Podrías tener esa intimidad con Jesús? Y por último, vemos en nosotros un patrón de crecimiento. El que nació de nuevo no queda como un bebé, crece. Crece. El dolor de mi corazón, ¿saben cuál es? Que conozco congregaciones enteras en que los hermanos tienen décadas y no crecieron nunca espiritualmente. No porque ellos no tengan deseo, sino porque no les dan alimento sólido. Los mantienen como bebés espirituales, creyendo y comiendo de la migaja que caen de la mesa de los pastores que son mezquinos en la enseñanza. Eso pasa en mi Argentina. Pero viene un tiempo en el cual la palabra va a correr, donde púlpitos van a ser encendidos con pasión y fuego, y hombres que no le teman a las estructuras humanas se van a levantar y van a hablar de Cristo. Y las ovejas van a crecer. Y se van a levantar misioneros y hombres que no van a temer a la muerte. Y se van a levantar y van a predicar de Cristo. Eso es lo que va a pasar en este lugar. Por eso nosotros grabamos y damos testimonio, para que quede evidencia de lo que el Espíritu Santo va a hacer en este lugar. Las ovejas de Dios crecen.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 10. Fíjense cómo es. El cristiano no se queda en pañales. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La manera en que confirmamos nuestro llamado es en que crecemos. No podés ser el mismo cristiano que hace 20 años. No podés. No se te permite. Dios no está agradado de tu parsimoniosa vida estancada de hace 10 años en la cristiandad. No. Debemos crecer. La manera en que confirmamos es que crecemos, que es notorio nuestro aprovechamiento delante de todos, que dicen, está creciendo. Estas 3 preguntas debemos hacernos. ¿Confío en Cristo? ¿Hay evidencia de su Espíritu Santo operando en mí? ¿Estoy creciendo? Conclusión. Debemos saber que debemos perseverar en su palabra. Y si no hay evidencia en nosotros de que su Espíritu está obrando en mí, debemos arrepentirnos hoy y ahora, y volvernos a Él en arrepentimiento y pedirle que nos cambie el corazón. También debemos saber que si bien nuestra perseverancia es obra de Dios, no lo hace sin nuestras fuerzas. Nuestra vida debe estar rendida a Él, y Él opera a través de nuestras fuerzas. Si nuestro corazón no quiere perseverar en su fruto, debemos arrepentirle y pedirle que nos salve. Señor, dame amor, dame paciencia, dame paz, dame gozo. No puedo ser un limón con patas. Si no estamos creyendo en Cristo, no estamos perseverando. Debemos arrepentirnos. Si confiamos en nuestra propia justicia, debemos arrepentirnos. Si no nos estamos amando con todas nuestras fuerzas, debemos arrepentirnos. Si no estamos perseverando en sus enseñanzas, debemos arrepentirnos. Si no estamos creciendo, debemos arrepentirnos. Si el Espíritu nos da testimonio, si la gente que está alrededor nuestro nos dice, este hombre está creciendo en la fe, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos y seguir creciendo. Pero escucha, hermano, si usted creyó en Cristo y con todas sus fuerzas viene cada domingo hecho pedazos, pero confía en su palabra, y usted sabe cada domingo que le ha fallado, pero aún así viene y persevera, y aún así se dobla en humillación en su cuarto y busca en este libro y confía en el Cordero inmolado, usted va a perseverar. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla.
y escribí algo y lo voy a subir a las redes. Y yo quisiera que como iglesia usted lo pueda completar. Es un poema que no lo terminé. Se llama Perseveraré. Espero poder leerlo. Dice: perseveraré. Aunque me veas caído, sé que Jesús me levantará. Perseveraré, porque no lo haré solo con mi fuerza, sino que el Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos, es el que me está llevando paso a paso, día a día, de victoria en victoria y de poder en poder. Perseveraré, porque sus palabras son mi guía en la más densa oscuridad. Perseveraré, porque quien ya pagó por mí con su sangre, dejó como garantía de la posición adquirida su Espíritu Santo. Perseveraré, porque nada me puede separar de su amor. Perseveraré a través de valles de sombra y de muerte, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Perseveraré, porque su palabra dice que Él venció y viene a buscarme, y a la final trompeta el cielo se abrirá de par en par y todo ojo le verá. Perseveraré, porque aquel que partió a su Hijo por mí no me verá como un enemigo, sino que me verá como su Hijo comprado con precio de sangre. Perseveraré, porque veré su gloria y Él enjugará todas mis lágrimas en aquel día. Perseveraré, porque veré también a los que fueron antes que mí. Los veré sueltos de las ligaduras de la muerte y glorificando al Rey con cuerpos glorificados, y adoraré juntamente con ellos. Perseveraré, porque cuando estuve caído, alguien en amor me exhortó a que vuelva a Dios. Perseveraré, esforzándome para no deslizarme, sabiendo que muchos otros más fuertes que yo cayeron porque se confiaron en sus propias fuerzas. Perseveraré, sí, perseveraré, dejando todo lo que viví en el pasado y puesto los ojos en el autor y consumador de mi fe. Me sostendré como viendo al invisible y perseveraré. Perseveraré, porque mi Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Por eso perseveraré. Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos. Examina tu corazón, vuelve a Cristo y persevera hasta el final. Oramos. Señor, con toda claridad nos has hablado. Y nuestra vida era como una pared agrietada que amenazaba ruina. Y hoy solamente nos damos cuenta que nuestras estructuras humanas solamente nos llevan al tropiezo. Pero hoy, Señor, sabemos
que aquellos que tú llamaste y aquellos que han creído en ti perseverarán. Y nosotros queremos ser aquellos. Y hoy te amamos. Y hoy sabemos y tenemos la confianza que tú nos vas a guardar de nosotros mismos y de los ataques externos. Señor, ayúdanos, aliéntanos de todo nuestro corazón para amarte y que podamos perseverar y alentarnos unos a otros, como dice, alentémonos unos a otros, estimulémonos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que podamos perseverar. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.